Ya. Bueno, aquí estamos con una nueva sesión de charlas del grupo de TensorFlow Santiago. Y acá nuevamente, al igual que hace 2 semanas, tenemos a otro invitado de Fintual, que es Adrián Soto, que es como, bueno, doctorado y ingeniero en computación de la U Católica. Ha hecho clases en la Adolfo Ibáñez y ahora es como líder del área técnica, del área de datos de Fintual. Y eso, ya partamos de inmediato porque nos va a hacer como una clase de autoencoders. Buena, buena. Hoy llegó el profe Mario, grande profe, no sé si se acuerda de mí, pero me hizo clase en el 2016. Hace tiempo ya. Sí, hace tiempo ya. Bueno, voy a partir, como les contaba, estoy un poquito resfriado, así que quizás se me haya helado un poco, voy a estar tomando harta agua. Entonces, ya, pues como decía Panchito, o Francisco, perdón, se llama Panchito en el Slack, entonces por eso es el decimos así. Vamos a dar una charla, o sea, vamos a hablar un poco de autoencoders, que es una forma bien interesante de reducir dimensionalidad. Entonces, para esto igual hay que partir por estos conceptos, ¿ya? Así que, bueno, primero voy a rayar esto como si fuera una pizarra. Esta clase es más o menos un poco interactiva. Para darle más contexto, yo hacía clases en temas de Machine Learning, hacía un curso que enseñaba como todos los tópicos iniciales, era parte de un magíster. Y bueno, la idea es contarle un poco cosas que enseña ahí, cosas bien interesantes. Entonces, partamos un poco poniéndonos de acuerdo con algunas cosas bien básicas, ¿ya? Vamos a hablar esto súper alto nivel para que se vaya entendiendo. Y después vamos a ir dándole un poco más de profundidad. Entonces, lo primero es hablar de reducción de dimensionalidad, ¿ya? ¿De qué se trata esta idea de reducir dimensionalidad de un dataset? Entonces, partamos del contexto típico de Machine Learning, ¿ya? Los problemas típicos. Después vamos a ver como código relacionado con esto. Ahora vamos a explicar las cosas a otro nivel, pero a grandes rasgos yo creo que esto ya lo han hablado otras veces. No sé si ustedes lo recuerdan, pero generalmente a veces nosotros estamos bien acostumbrados a ver cosas de este estilo, fit x, y, para hacer que un modelo M se entrene con estos datos y aquí le estamos pasando las respuestas. Yo creo que todos somos más o menos familiares con esta idea. Entonces, cuando uno quiere aprender algo, uno pasa un dataset que tiene ciertas columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, ¿ya? Y así nosotros podemos tener muchas columnas. Pero uno puede argumentar fácilmente que tener demasiadas columnas es algo que a uno no le gusta, ¿ya? Porque trae un montón de problemas. Si les interesa leer más, hay un término que yo no sabría traducir bien, que se llama Curse of Dimensionality, ¿ya? No sé si traducirlo como la maldición de la dimensión o algo por el estilo, yo nunca lo traduje en realidad, pero básicamente cuando uno tiene muchas dimensiones, los espacios se vuelven poco densos y eso no nos gusta porque hay mucha distancia en las cosas. Entonces, por estos tipos de motivaciones, uno quiere reducir la dimensión del dataset. Y en general lo que uno puede hacer es tomar un dataset de muchas columnas y reducirlo a otro dataset que le vamos a poner X' que tiene menos columnas. Entonces, yo tenía columnas de la 1 a la n y ahora tengo columnas nuevas, le vamos a poner columna prima 1 hasta la columna prima m, donde mi nuevo número de columnas es menor que el anterior. Entonces, yo bajé mi número de columnas. Y en general, si lo pensamos a grandes rasgos, yo parto de un dataset que tiene muchas columnas y lo que se pueden imaginar que una aplicación de esto es reducirlo a 2 dimensiones para visualizarlo. Que eso es lo más típico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen datasets de 3 dimensiones que ya es difícil de visualizar 4, y hay veces que ustedes quieren visualizar, entonces lo típico usan algoritmos como PCA o TSNE para bajarlo de dimensión y poder visualizarlo. En general lo hacemos a 2 dimensiones. Entonces, esta es la idea de reducción de dimensionalidad a grandes rasgos y la quería contar un poco para ver que todos estuviéramos hablando de lo mismo, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que es PCA, ¿ya?
PCA o Principal Component Analysis. Después yo le voy a dejar todos estos apuntes y estas cosas, ¿ya? Para que, por si alguien lo quiere visitar o algo por el estilo. ¿Ya? PCA es este algoritmo que se llama Principal Component Analysis, que nos sirve para reducir dimensionalidad. Es súper típico, el primer algoritmo de reducción de dimensionalidad que uno aprende. Entonces no me voy a dedicar a explicarlo porque uno podría estar una hora entera hablando de esta cuestión. Ya, lo que hace este algoritmo es que hace una descomposición de valores singulares y en base a eso uno proyecta los datos, etcétera, y llega a menos dimensiones, pero ahora eso no nos interesa. Vamos a hablar solo de una idea general. ¿Y cuál es la idea general? Entonces, aquí me gustaría que, bueno, yo no soy muy bueno para los dibujos, pero aquí tenemos unos puntos repartidos en el dataset que son estos puntos verdes, ¿ya? Como por ejemplo ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. ¿Ya? Entonces, estos puntos yo los puedo proyectar sobre una recta, ¿ya? Entonces, tengo dos opciones, por ejemplo, proyectarlo sobre esta recta en diagonal y que los puntos me queden separados entre sí, porque hay harto espacio entre los puntos, o eso quise dibujar, ¿ya? O también podemos tener una recta que pasa, o sea, que cae como derecha hacia abajo, donde los puntos están todos juntos. Entonces, la idea de PCA a grandes rasgos es tratar de buscar una recta sobre la que yo pueda proyectar los puntos donde queden lo más separados posible. Aquí estoy hablando como muy a grandes rasgos, pero se pueden quedar con esa idea y va a estar bien. Entonces, si yo escojo la primera recta, ¿ya? Y proyecto mis puntos, van a quedar separados entre sí, y eso va a generar algo como lo que está aquí abajo, ¿ya? Entonces, yo puedo pasar de unos puntos que estaban en 2 dimensiones, porque puedo borrar esta recta naranja, y esos son puntos que están flotando en un plano, ¿ya? Son estas redondelas verdes que están acá. Por ejemplo, esa, etc. Entonces, esos puntos que están flotando. Y yo encuentro una recta y los proyecto sobre esa recta, y ahí paso de puntos que están en 2 dimensiones flotando, ahora a puntos que están en una recta y que se mueven solo sobre un eje. Entonces pasé de elementos que los visualizaba en 2 dimensiones y ahora los puedo dibujar en una dimensión. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos de lo que estoy hablando. Si tienen una pregunta, me pueden interrumpir nomás. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de reducir dimensiones. ¿Ya? Es una introducción bien general, pero también me gustaría quedarme con algo simpático de PCA, es que cuando uno usa PCA, uno está aprendiendo una forma de reducir dimensionalidad. Entonces, si a mí me aparece otro punto, yo puedo buscar la forma de pasar ese punto de nuevo a algo con menos dimensiones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy día, cómo hacerlo con Keras, ¿ya? Y con esta técnica que se llama autoencoders. Entonces, ahora ya voy a cambiar esta pantalla y ya nos vamos a ir a ver un poco más de código, ¿ya? Porque lo que comentaba, esto es una clase / taller bien práctico. Entonces, estoy compartiendo acá y ahora se debería ver un notebook, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? O sea, se ve como en... Sí, veo ahí el navegador. Ya, bacán. Ya, entonces vamos a partir y ahora vamos a hablar con ejemplos concretos, con buenos datos que son típicos cuando uno está enseñando esta cuestión, pero después se pueden aplicar a cualquier otra cosa. Ya. Bueno, nuevamente, cualquier cosa me pueden interrumpir. Entonces, está esta idea de reducir dimensionalidad y este algoritmo que les mencioné a grandes rasgos recién que se llama PCA. Entonces, PCA es un algoritmo clásico para reducir dimensionalidad y vamos a ver cómo funciona más o menos como en la práctica. Entonces, aquí vamos a cargar un dataset que ya se deben conocer de memoria, que es el dataset de la iris, ¿ya? Donde cada fila de este dataset representa una flor, ¿ya? Y la flor puede tener 4 atributos, que son el largo y ancho del sépalo y el largo y ancho del pétalo. Ya, entonces, si nosotros queremos poner una flor en un plano en 2 dimensiones, no podemos, en principio, porque tenemos 4 dimensiones. Tendríamos que ser seres de 4 dimensiones para poder visualizar estas flores, ¿ya? Pero lo que les contaba hace un rato es que gracias a PCA uno puede bajar la dimensión, ¿ya?
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Podemos decir que queremos hacer PCA a 2 dimensiones, ¿ya? Y después podemos pasarle nuestro dataset anterior, este dataset X, que es este de acá, que tiene 150 flores, son 150 filas, y 4 columnas, ¿ya? Y, bueno, aquí lo vamos a correr, y aquí ya es un golazo, esto es todo bien, bien rápido, pero lo que estamos haciendo acá básicamente es tomar esto, meterlo en una juguera y generar un dataset de 150 flores, pero ahora que tiene 2 columnas, ¿ya? Que es la dimensión 1 y dimensión 2, que no significan nada, son solo números, pero que representan bien el dataset que antes estaba en otras en dimensiones más altas. Entonces pasamos de 4 dimensiones a 2 dimensiones, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Aquí no hay nada muy nuevo. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es visualizar estos nuevos datos, ¿ya? Aquí hay flores de 3 tipos, uno es setosa, el otro es versicolor y el otro es virgínica. Bueno, nuevamente, este es un dataset muy típico. Y teníamos un dataset de 4 dimensiones que no podemos visualizar. Ahora lo mandamos a 2 dimensiones, por lo tanto sí lo podemos visualizar en un plano en 2 dimensiones, y aquí estamos pintando las flores por tipo. Y si se fijan, se nota bien separado qué flores de cada tipo. Bueno, es un dataset bien clásico donde hay un tipo muy separado y uno donde se mezclan algunas cosas por acá. ¿Ya? Eso. ¿Todo bien hasta ahí? No, me imagino que no hay ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí con PCA es un algoritmo que nos sirve para pasar de muchas dimensiones a bajas dimensiones, ¿ya? Y tiene un montón de gracias más, pero no es la idea es llegar luego a la parte de autoencode, ¿ya? Eso. Bueno, ¿qué más aquí? A lo que uno le gusta hacer cuando quiere bajar cosas de dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, este dataset que pasa de 4 dimensiones a 2 dimensiones, a uno le gusta estandarizar las columnas. ¿Ya? La idea de estandarizar los valores de las columnas es porque este algoritmo funciona mucho mejor cuando las columnas están estandarizadas. Eso es como algo que uno sabe cuando ya empieza como a hacer un par de cosas con esto. Cuando uno quiere hacer PCA, lo mejor es partir con las columnas estandarizadas, y eso, bueno, se hace fácil con librerías de Python. Y en general, ustedes de pasar esto por PCA, primero estandarizan, y después de estandarizar, bueno, ahí están cada una de las 150 filas estandarizadas, y después de eso hacen PCA y ahí pueden ver el resultado. En este caso no cambia tanto, se siguen como cruzando las iris versicolor con las virgínicas. Lo importante es que sepan que está esta técnica de que tomo mi dataset y lo que hago es a cada uno de los valores, a cada columna, le saco la media y la desviación estándar, y cada lugar le resto la media y lo divido por la desviación estándar, con el fin de que los datos queden estandarizados, y con eso obtener mejores desempeños. Eso lo vamos a usar después cuando empecemos a ver lo de autoencoders. ¿Ya? Aquí no sé si está todo bien, si ya como que recordamos todo más o menos lo que es esta idea de reducción de dimensionalidad. ¿Sí? Pachito, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ya, bacán. Eso, entonces esta es una introducción bastante amigable. Entonces, aquí hay otras cosas de PCA, como por ejemplo que uno puede ver la varianza que guarda cada una de las dimensiones. Entonces, yo con eso puedo saber cuánta información voy perdiendo. A medida que voy haciendo PCA, ¿ya? Y eso, ya. Y aquí está la parte más importante, que es que cuando yo hago PCA, yo dejo entrenado un modelo que después puede transformar más cosas. Y esto es súper importante, ¿ya? Porque si yo entrené un modelo, básicamente yo, lo que les decía antes, aprendí a reducir de 4 dimensiones a 2 dimensiones este dataset de las flores. Entonces, si yo salgo a caminar y me encuentro con una nueva flor, yo mido su sépalo y su pétalo, y puedo pasarla por el algoritmo para reducir la dimensión, ¿ya? No es necesario volver a entrenar el algoritmo, porque en principio yo ya aprendí cómo se reduce una flor de altas dimensiones a bajas dimensiones. Y esa es una gracia muy importante, porque muchas veces ustedes, cuando entrenan sus modelos y hicieron reducción de dimensionalidad, no van a querer reentrenar cosas cada vez que encuentren datos nuevos, sino les gusta volver a aplicar lo que ya calcularon para nuevos valores.
¿ya? Eso. Hay algoritmos de reducción de dimensionalidad que no aprenden una representación, sino que lo único que hacen es dejar las cosas similares juntas y las cosas que no son similares lejos. Entonces, aquí hay un ejemplo súper importante. Este es el dataset de los números EBNIS, estos números escritos a mano. Bueno, aquí está con PCA, que al final no funciona para nada bien. Y hay otro algoritmo que se llama TSNE, ¿ya? Que este algoritmo es súper típico para hacer visualización. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, está este dataset de los números. No me voy a detener mucho ahora en esto porque después vamos a jugar un poco más con este dataset. Vemos que este algoritmo separa mucho mejor las cosas que son distintas y acerca mucho las que son similares. Por ejemplo, aquí está pintado en púrpura las cosas que son, los números que son 0, ¿ya? Y si vemos, a ver, ¿qué está mezclado? El 1 con el 2. Entonces quiere decir que este algoritmo confunde más o menos los unos con los dos y efectivamente un 1 mal escrito puede entenderse como un 2, ¿ya? Y si se fijan, aquí como que los clústeres más o menos se nota, está bien armado, cuando se confunde, se entiende por qué se confunde. Por ejemplo, los 4 con los 9 están más o menos juntos por acá, eso porque los 4 se parecen a los 9. Pero, ¿cuál es el contra de este modelo? Es que este modelo, cuando yo le paso un dataset, me lo baja a una dimensión menor, ¿ya? Pero después yo no puedo hacer, yo no puedo ir a buscar, por ejemplo, una nueva flor y pasarla por algo que se aprendió para reducir la dimensión, porque no se puede. Este algoritmo recibe un dataset entero y genera una versión en menos dimensiones, pero no aprende una representación, ¿ya? Y eso es súper importante. El no aprender una representación implica que sí. Por ejemplo, con las flores. Tengo mis 150 flores y dibujo mis flores en 2 dimensiones. Ya, hasta ahí todo bien. Pero si yo voy y salgo a caminar y trato de buscar una nueva flor y quiero reducir la dimensión, con TSNE no voy a poder porque necesito nuevamente pescar mis 150 flores, sumarle esta nueva y ahora hacer una representación en bajas dimensiones de estas 151 flores, ¿ya? Y eso es malo porque al final, cuando yo pasé un modelo a producción, no es escalable que cada vez que me llega algo nuevo esté reduciendo la dimensionalidad, ¿ya? Entonces, eso en contra más o menos que tiene este algoritmo como TSNE versus PCA. Entonces, PCA me gusta porque aprende una representación en baja, o sea, aprende a reducir dimensionalidad y TSNE no aprende, ¿ya? Es algo que ve una vez y lo hace. Ya, entonces, PCA igual es un algoritmo bastante viejo, es bien rústico, ¿ya? O sea, de que sirve y todos lo usamos, está bien, pero a nosotros nos gustaría tener un algoritmo más potente que aprenda cosas. Y ahí es donde aparecen los autoencoders, ¿ya? Que es una forma de usar redes neuronales para aprender a reducir dimensionalidad y la parte importante es que la estamos aprendiendo. Entonces, cuando yo salgo a caminar y busco más flores o más instancias de datos, yo los paso por este autoencoder y puedo seguir bajando la dimensión, ¿ya? Eso, entonces, si no hay más preguntas, ahora voy a pasar a explicar lo que es un autoencoder, ¿ya? Esto creo que no lo voy a correr porque se demora mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Vamos a ver cómo con redes neuronales yo puedo reducir dimensionalidad. Después podemos ver cómo reducir la dimensión de imágenes y comprimirlas y después descomprimirlas. Y si nos queda tiempo, podemos aprender a generar imágenes nuevas a partir de las representaciones que yo vaya generando. Entonces, si no hay preguntas, ya podemos pasar a hablar de lo que son los autoencoders. Hola Adrián, buenas tardes. Sí, hola. Roosevelt Montoya por acá. Quería hacer una consulta. ¿Cómo Cuéntame. define el número óptimo de componentes a reducir? Porque acá en los ejemplos de 4 pasamos a... ¿Hay una medida Ya. o con lo que vamos a ver de autoencoders vaya a dar como la forma de llegar a un número óptimo? Mira, o sea, en general el número óptimo depende siempre del problema. Cuando tú usas PCA, en la literatura siempre te vas a encontrar esto, que es que PCA, el algoritmo de PCA en particular, tú puedes saber cuánta varianza guarda cada una de las componentes. Ya, por ejemplo, mostraba la otra vez que cuando proyectaba ahí la recta,
las cosas te quedan bien dispersas. Entonces tú puedes medir cuán dispersas te quedaron. Eso es como sacar, de hecho, sacar como la varianza de respecto a la media, la predicción de los datos, pero vale. Entonces, tú le podés preguntar en PCA, aquí, por ejemplo, que te diga cuánta varianza guarda cada componente. Ya, por ejemplo, la primera componente, tú pasaste de 4 dimensiones a 2 y la primera tiene 72% de la varianza y la siguiente componente 22% de la varianza. ¿Esto qué significa? Que más o menos que entre estas dos componentes guardan 72 más 22 es 94, ¿ya? Ahí con los números no me manejo tan bien, pero básicamente está diciendo que guardaste el 94% de la información original, ¿ya? Y lo que va a encontrar en la literatura es que PCA lo debería usar hasta guardar un 95% de la información original. Entonces, hasta que la suma de estas componentes te den 95%. Pero nuevamente, hay problemas donde queréis mucho más y hay problemas donde queréis mucho menos. Eso es como lo que encontré en la literatura, pero eso es distinto a lo que pasa como en la vida normal. Y respecto a autoencoders, ahí la verdad yo no me he metido tanto en cuántos componentes, pero de seguro vais a encontrar una métrica tal como esta que te va a decir hasta qué punto te conviene reducir tus dimensiones. Ya, pero siempre hay métricas, como, bueno, para PC hasta esta, y en cada algoritmo que aprende reducción, tú puedes encontrar la métrica como que se ha estudiado que funciona y como que ahí podéis ver resultados dependiendo cuánta varianza queréis guardar o cuánta información queréis guardar del dataset original. Eso, no sé si respondo la pregunta. Vale, muchas gracias. Bacán. Ya, pues, vamos ahora a los autoencoders. Entonces, ahora me vuelvo a cambiar a la pizarra. Ya voy. Ya viene. Tengo que buscar una ventana. Supongo que debería aparecer. Un segundo. Estoy tratando de que me aparezca. Aquí está. Ya, ahora se ve la pizarra. ¿No? Ya, entonces, una vez hablando con personas que usan modelos de redes neuronales mucho más que yo, estábamos tratando o sea, yo estaba tratando de averiguar qué hacía que las redes neuronales fueran tanto más famosas que los objetos normales. Entonces, o sea, que los modelos como típicos. Por ejemplo, tomamos un Random Forest o tomamos, no sé, SVM, que ya es el modelo de moda como hace 10, 15 años, no sé. Entonces, una de las gracias de las redes neuronales es que si ustedes quieren clasificar algo, tienen su capa de entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quieren clasificar flores, ¿ya? Tienen 4 parámetros de entrada, que son los 4 atributos de las flores, y eso después está en una capa como en estas capas fully connected con las capas ocultas, ¿ya? Y la gracia de esto es que cuando ustedes quieren clasificar o resolver una tarea, llegan a la tarea, por ejemplo, aquí en una clasificación binaria, si la flor es setosa o no, o algo por el estilo. Pero lo importante es que en estas capas ocultas, ya, lo que está haciendo, más o menos, o una forma de ver lo que está haciendo la red neuronal, es que yo aquí estoy aprendiendo una representación mejor de mis datos. Entonces, está todo este campo de cómo yo trabajo mis features para representarlas mejor, ¿ya? Una de las gracias de las redes neuronales es que uno puede pescar este martillo y pegarle nomás hasta conseguir algo y no cranear mucho la representación que quiero de mis datos, sino hacer que la red neuronal se encargue de la representación, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que aquí en esta capa, por ejemplo, imagínense que yo tengo 10 neuronas, ¿ya? Entonces, cuando yo ingreso una flor nueva o un campo nuevo que tiene los valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, eso propaga los valores hacia adelante y se hace un cómputo, y en cada una de estas neuronas queda un valor nuevo, por ejemplo, 1.1, 3.7, 2.0, etc. ¿Ya? Y al final lo que tengo acá, o cómo puedo ver esto, es como un vector de dimensión 10 hacia abajo, y eso se puede interpretar como una nueva interpretación de mis datos, ¿ya?
y una nueva interpretación, ahora en 10 dimensiones, ¿ya? O dependiendo del número de neuronas que ponga aquí. Pero es una nueva forma de representar mi valor, y yo sé que la red neuronal trabajó mucho para buscar el mejor valor para cada una de estas neuronas, en el sentido del valor con el que voy a computar en base a mi capa anterior. Entonces, las redes neuronales aprenden una representación de los datos que funciona mejor. Entonces, ¿cuál puede ser una idea para obtener representaciones en menos dimensiones? Es que si yo tengo una capa de entrada, ¿ya? Puedo propagar esto hacia algún lado, ¿ya? Y aquí tengo el final. Imagínense que parto con 100 atributos, ¿ya? Entonces tengo 100 atributos acá y estoy resolviendo un problema de clasificación. Pero justo antes de ese problema de clasificación, ¿ya? Había una capa de neuronas con 4 neuronas atrás. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar esto que está acá, ¿ya? Tomar la entrada, resolver mi problema de clasificación, pero mientras lo estoy resolviendo, quizás puedo extraer los valores de la capa de acá y puedo ver la representación en 4 dimensiones que la red neuronal aprendió que era mejor para mis datos. Entonces, básicamente, de cierta forma, podríamos sacarle fotos a lo que hace la red neuronal en estas capas intermedias para entender cómo representan los datos. Y a lo mejor esas representaciones me sirven para reducir dimensionalidad. Y esa es la idea como muy a grandes rasgos, ¿ya? Es meterme entre medio de la red y ver cómo la red aprendió estas representaciones intermedias. No sé si hay una pregunta hasta ahí. Entonces ahora vamos a ver ya un poquito más técnico cómo funciona el autoencoder. ¿Y qué es un autoencoder? ¿Todo bien hasta ahora? Ya. Sí, por mi parte todo bien. Ya, entonces, vamos a ver cómo funciona un autoencoder. Entonces, un autoencoder es una red neuronal que se compone de 2 subredes, ¿ya? Esta es la versión más simple. La primera red es a la que le vamos a llamar encoder y la segunda le vamos a llamar decoder, ¿ya? Y lo que hace esta red es una cuestión que yo encuentro súper choro, porque es una idea súper creativa. Imagínense que yo tengo un dataset que tiene, no sé, lo vamos a dibujar como una tabla y vamos a suponer que tiene de la columna 1 hasta la columna 10, ¿ya? Entonces yo creo una red neuronal que recibe un input de tamaño 10, ¿ya? Y yo lo que quiero hacer es reducir la dimensionalidad. Entonces esto va a pasar por capas, ¿ya? Imaginemos que lo queremos reducir a 2 dimensiones, ¿ya? Entonces va a pasar por hartas capas hasta en algún momento llegar a una capa que tiene 2 neuronas, ¿ya? Entonces, yo cuando ingreso una instancia, una fila de este dataset, ¿ya? Yo lo voy a pasar por la red, le voy a entregar, mira, estas son las features, va a empezar a calcular, ya, esta capa ahora va a tener estos valores, la capa siguiente, ya, y al final, por ejemplo, me quedo con los valores 2.5 y 3.4. Entonces, eso quiere decir que pasamos de un dataset de dimensión 10 a un dataset con una columna 1 y una columna 2, ¿ya? Y ahora ese mismo valor que tenía 10 dimensiones, ahora vale 2.5 en su primera dimensión y 3.4. Estas dimensiones no son como copias de columnas anteriores, son valores nuevos que yo metí a la juguera y los calculé, ¿ya? Entonces, esta es la red encoder. Aquí, si me dan un segundito, tengo que mover esto para abajo. Entonces, este es el encoder, que me sirvió para pasar de 10 dimensiones a 2 dimensiones. Ya, todo bien hasta ahí. Pero aquí estamos suponiendo que el encoder ya está entrenado, ¿ya? Y el decoder es otra red neuronal que lo que hace es tomar algo de tamaño 2 y pasarlo de nuevo por capas ocultas, hasta llevarlo de vuelta a algo de tamaño 10, que era mi dimensión original, ¿ya? Que esto es de 10 y esto es de 10. Entonces, ¿cómo funciona el encoder y el decoder por separado?
nuevamente, el encoder recibe algo de altas dimensiones y lo lleva a algo de bajas dimensiones, y el decoder toma algo de la dimensión final del encoder y lo lleva a altas dimensiones, ¿ya? Y la idea es tratar de reconstruir lo más fiel posible el input original con esto. Entonces, básicamente, si nosotros le ponemos pegamento aquí entre medio a esta cuestión, entonces hacemos como algo fully connected acá. Esta primera neurona tiene que estar conectada con esa y con esa, y esta segunda neurona tiene que estar con esa y con esa. Entonces aquí pusimos pegamento entre medio, y ¿cuál es la gracia de hacer esto? Es que ahora tenemos una red neuronal que tiene el encoder y tiene el decoder. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que cuando yo entreno a esta red, como input le paso mi dataset X y le pido que me prediga el mismo dataset X acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que si yo le entrego algo que tiene como features 1, 2, 3, los números del 1 al 10, yo quiero que eso lo lleve a una dimensión más baja y a partir de esa dimensión más baja lo vuelva a llevar a una dimensión más alta. Pero quiero que sea lo más parecido posible al original. ¿Y qué es lo más parecido posible? Bueno, que la salida de esto sea 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del encoder. Son dos redes con pegamento entre medio, donde yo ingreso algo de altas dimensiones, lo llevo a una baja dimensión, y después de la baja dimensión lo vuelvo a llevar a la alta dimensión. Así lo entreno. Entonces, le muestro un ejemplo y le digo, ya, tú tienes que construirte a ti mismo pasando por toda la red que está entre medio. Y yo lo encuentro una forma súper chora de reducir dimensionalidad. Y al final lo que hago es separar esto que está acá, y si yo quiero reducir algo de dimensión, ocupo el encoder, o si encuentro algo reducido, ocupo el decoder. No sé si hay alguna pregunta con esto. Si no hay pregunta, ahora vamos a ver cómo se construye en el código usando Keras. Que bueno, Keras es parte de TensorFlow, por eso estoy acá, supongo. Así que eso. No sé si hay alguna pregunta. Si no, continúo. Si hay algo que no está claro o los perdí, me pueden preguntar, porque ahora ya vamos a ver código que ya es como un poco más fácil de seguir. Todo bien. Ya, entonces ahora nos vamos a mover a hacer código. Bueno, y al final lo que vamos a aprender es que esta magia negra, los autoencoders, es súper fácil de programar. Así que ya voy, necesito compartir pantalla, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo funcionan los autoencoders? Tal como les dije, aquí, por ejemplo, estoy tomando un dataset, que es este dataset de los números escritos a mano, que son imágenes de 28 por 28, si no me equivoco, que eso hace que el número de features sea 784, ¿ya? Pero independiente del dataset, el código después lo pueden revisar ustedes, lo pueden importar en Collar y jugar ustedes con esto, es cómo se construye. Entonces, vamos a importar Keras, ¿ya? Y lo que hacemos es definir la red encoder y la red decoder. Entonces, el encoder es un modelo secuencial con una única capa oculta de tamaño 5, ¿ya? Y el decoder es una red que va a tomar este input de tamaño 5 y lo va a llevar de nuevo a la dimensión original. Y el autoencoder es un modelo secuencial que se construye como el encoder y el decoder. Y esto es súper chulo porque aquí construí una red neuronal y aquí construí otra red neuronal. Y el autoencoder es un modelo secuencial que toma una lista y recibe las dos redes por separado. Entonces estoy juntando las redes y ahora lo que puedes hacer es compilar el modelo. Entonces ocupo mi función de pérdida favorita y mi optimizador favorito para entrenar rápido este modelo. En este caso estoy usando Stochastic Gradient Descent con Learning Rate 0.1. Y eso, entonces ahora hacemos, lo que vamos a hacer es hacer feed de la red autoencoder y lo que estamos pasando es como input los datos y como output los mismos datos, porque queremos reducir dimensionalidad y después volver los datos a su
dimensión original, ¿ya? Y aquí, esto no lo voy a hacer en vivo porque se demora harto en entrenar, o sea, harto como 10 minutos, pero no podemos estar 10 minutos mirando la pantalla, ¿ya? Y si se fijan, aquí definí un dataset nuevo, XAuto, que es pasar el dataset original por el encoder y predecir. Entonces ahí lo que estoy haciendo es llevar esto que tenía tamaño, o sea, que tenía 784 columnas, a algo que va a tener 5 columnas, que está acá. ¿Ya? Eso. Entonces, al final esto es re fácil. Pueden definir el encoder, pueden definir el decoder, lo juntan, compilan el modelo, entrenan y después con el encoder pueden reducir dimensionalidad. Aquí pueden ver cómo, cómo funciona este enfoque en un entorno de clasificación. Pueden entrenar un algoritmo para que haga predicción, en este caso, de los tipos de números, ¿ya? Pero no me quiero detener en esto. Quiero aquí pasar a la discusión de cómo crear un mejor autoencoder. Y para eso lo que vamos a hacer es llevar estos números a una más baja dimensión y los vamos a revivir. Ya los vamos a llevar de la baja dimensión de nuevo a la alta dimensión. Entonces vamos a generar un encoder y ahora un encoder mucho más serio, que es que tomamos un número, ya lo pasamos por una hidden layer de tamaño 200, después por una de tamaño 50 y después por una de tamaño 5, y el decoder va de los 5, vuelve a los 50 y después vuelve a los 200 y después a los 784. ¿Ya? Bueno, y se construye igual que la anterior, solo que ahora el encoder y el decoder tienen más capas, ¿ya? Pero al final es más o menos lo mismo. Y podemos hacer fit de esto con los mismos datos. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar cómo funciona esta compresión. Entonces, vamos a tomar uno de los dígitos, ¿ya? Que estos son 784 píxeles, ¿ya? Entonces, esta imagen la transformamos en algo de tamaño 784. Aquí es 28 por 28, pero la podemos estirar y pasársela a la red neuronal. Y si se fijan, ya aquí estamos usando un estándar scaler, que ya le expliqué. Primero estandarizamos los datos, estandarizamos los valores, ¿ya? Y después usamos el encoder para obtener algo de tamaño 5. Y esta es la versión comprimida de la imagen. Entonces pasé de esta imagen de 784 dimensiones a algo de tamaño 5, que es lo que está acá. Y aquí lo único que estoy haciendo es usar el autoencoder. Y esta es mi imagen comprimida. Después yo puedo tomar esta imagen y pasarla por el decoder. Si se fijan aquí estoy haciendo decoder.predict, estoy tomando el dígito comprimido, después lo desestandarizo y después compruebo su dimensión original para ver que efectivamente está bien. Y si se fijan, una vez que yo comprimí y después volví a descomprimir, perdían harta información, ¿ya? Porque, o sea, esto es un 7, está en la imagen original y llegamos a esto que está acá, que esto no es ni un 9, ni un 7, ni nada. Entonces, como que uno podría pensar que esto no está funcionando muy bien, ¿ya? De hecho, aquí repito el mismo proceso con PCA y pueden ver que la imagen se ve igual de mal. Ya, entonces aquí viene la magia negra de esta cuestión, que es que cuando usan autoencoders, su función de activación, si ustedes buscan como en la literatura nuevamente, se sugiere que ocupen la función de activación CELU, ¿ya? Que es la Scalar Exponential Linear Unit. Muy parecida a la ReLU, pero con una pequeña sutileza. Porque aquí no estábamos usando ninguna función de activación en especial cuando hicimos esto. La cosa es que cuando usamos esta función de activación, créanme, esto lo hice con ReLU y no funciona tan bien como cuando uno lo hace con CELU. Entonces crean un encoder y un decoder con el mismo número, con la misma configuración, pero ahora la activación para todas es CELU, y van a entrenar su algoritmo y después lo van a separar en encoder y decoder. Y si se fijan, aquí tomo la misma imagen, que es el 7, lo comprimo y después cuando lo descomprimo me genera esta imagen que está acá, que se nota que es un 7. Entonces, yo esto lo encuentro súper choro porque estamos tomando una imagen, la estamos pasando a 5 dimensiones, ¿ya? Que pasar de 784 a 5 dimensiones es harto, y de 5 dimensiones volvemos a construir la imagen y si se fijan, sigue siendo un 7,
Entonces yo podría guardar mis imágenes en 5 dimensiones nomás, y cuando las quiero ver las paso por el decoder, y me ahorro mucho espacio, y al final puedo como visualizar la imagen original sin haber perdido tanta información. Y esto yo lo encuentro súper, súper chévere. Bueno, esto tiene un montón de aplicaciones en hartos campos. ¿Ya? Pero al final esa es la idea, una red neuronal que se entrena, el input son los datos y el output son los mismos datos, y en base a eso se va calibrando y puede reducir dimensiones y después descomprimir. Sí, Javier tiene una pregunta. O Javier quizás ya no tiene una pregunta. O está muteado, no sé. ¿Alguna pregunta? Javier Espinosa dice que tiene el micrófono malo. Pero puedes escribir la pregunta, yo me aprovecho de tomar agua, Sí, que me duele un poco la garganta. Sí, escríbela y después yo la leo. Bueno, después le puedo pedir a Francisco que les deje el link donde están todos estos notebooks para que ustedes puedan jugar. Recapitulando, entonces, con Keras podemos construir autoencoders fácilmente, porque es cosa de usar el modelo secuencial y juntar 2 secuenciales en otro modelo secuencial. ¿Ya? Entreno el autoencoder como un todo, y después de entrenar todo esto como un todo, yo después puedo usar el encoder y predecir con el encoder cuando quiero comprimir, y puedo predecir con el decoder cuando quiero descomprimir. Al final esa es como la idea a grandes rasgos. Ya, Adrián, ahí está la pregunta sí, de vi la Javier. pregunta. La verdad, eso tendría que estudiarlo de nuevo. Tengo la leve impresión que la función celu es buena para los autoencoders en general, no solo para aplicaciones en imagen, pero puede que le esté mintiendo. Lo voy a revisar en todo caso y después como puedo buscar alguna forma de transmitirte la respuesta. Pero yo en general cuando me ha tocado usar autoencoder siempre ocupo la función celu y ha andado bastante bien. Eso. Bueno, entonces esa es más o menos la receta. Después el código se los puedo dejar a usted y ahí pueden verlo en más detalle. Al final, no sé, como que no hace mucho sentido que como que explique el código que está aquí en Keras. Y entonces pasemos ahora para discutir un poco más de este tema de la compresión. ¿Ya? Esto es algo que también se puede hacer con PCA. De hecho, no sé, si revisan en los libros, como que PCA aparece como un algoritmo típico para comprimir imágenes. De hecho, hay una figura de una galla que es bien típica, que es como la típica foto que se usa como en estos contextos. Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? La cosa es que discutamos un poco sobre la idea de compresión como con estos algoritmos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es nuevamente tomar el dataset de las iris, pero ahora me estoy centrando solo en el ancho y largo del pétalo, ¿ya? Y así es como como se ve el dataset dibujado en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo paso de 2 dimensiones a 1 dimensión? El dataset me queda así, ¿ya? Cuando uso PCA. Aquí no estoy usando autoencoders, estoy usando PCA, ¿ya? Y aquí yo, obviamente, perdí información porque perdí toda la noción de dónde estaban los datos en esta segunda dimensión, ¿ya? Aquí no es que haya proyectado como todo en el eje X, sino que busqué la recta, que probablemente es la recta que pasa en diagonal, que mejor, más disperso deja los datos. Y ojo que ustedes después con PCA tienen una transformada inversa, pero cuando ocupan esa transformada inversa, lo que hacen es devolver estos datos a 2 dimensiones, pero ustedes ya no cuentan con la información que perdieron. Entonces, nuevamente, cuando ustedes comprimen y después descomprimen, ya no cuentan con la información que perdieron. ¿Por qué? Porque si no sería como todo más fácil. Pues si yo como que pudiera comprimir y recuperar toda la información, no, entonces tendríamos todo comprimido. Entonces, cuando ustedes usan la transformada inversa de PCA, si se fijan, vuelven a 2 dimensiones, pero
ahora tienen todo en un eje, porque perdieron toda esa otra información, ¿ya? Y eso mismo pasa con las imágenes, cuando las comprimen y después las descomprimen, ¿ya? De hecho, aquí hago un ejemplo, nuevamente con el mismo número 7, ¿ya? Y lo hago con, ocupo PCA para dejar la varianza en un 95%, conservar el 95% de la varianza, o sea, dejo muchas dimensiones, creo que dejo como 280 o algo así. Y después lo comprimo, ¿ya? Y después puedo descomprimirlo, que es tomar el número 7, lo llevo a una dimensión más baja, que creo que era 280, ahí tendría que chequearlo, pero cuando lo devuelven a la dimensión original, perdieron información, pues, y por eso perdió calidad. Y si se fijan, se ve bien, se nota que es un 7, pero recordemos que el autoencoder logró hacer algo bastante similar, llevando la imagen a 5 dimensiones. ¿No? Bueno, nuevamente, como que son las redes neuronales siendo redes neuronales. Entonces uno le pega todo con ese martillo. Bueno, y esa es más o menos la idea de la compresión. Eso. Y ahora tengo un ratito más para discutir algo más medio choro. O bastante choro según yo, pero si tienen preguntas, yo creo que este ya es como el momento. Porque esto es de 1 hora, Panchito, ¿cierto? Sí, igual no hay mucho problema si nos pasamos un ratito, pero Sí. sí está. No, tranqui, pero no, pues como, o sea, porque lo hice como más o menos rápido pensando que esto era 1 hora. Entonces, bueno, están los autoencoders, son bacanes. ¿Y qué más puede hacer uno con esto? ¿Ya? Hay un algoritmo, esto era súper choro, esto lo voy a contar ya más como anécdota. Esta es la tarea que le di a mis alumnos. Siendo justo, esta tarea no se me ocurrió solo a mí, sino que como que la craneamos junto con mi supervisor del doctorado. La idea original fue de él y después la fuimos iterando hasta hacer una tarea que quedó muy entretenida, ¿ya? Y voy a mostrar un poco como de qué se trata esa tarea. Entonces, está este algoritmo de clustering que se llama GMM. Ya aquí este algoritmo lo que hace es encontrar clusters, lo voy a mostrar aquí rapidito, pero asumiendo que los datos provienen de una mezcla como de gaussianas, ¿ya? Y eso al final es como un camino con esteroides cuando uno quiere hacer clustering, porque camino siempre, como las fronteras de decisión siempre son súper circulares, ¿ya? En cambio, con GMM uno puede encontrar como cerritos con otras formas, ¿ya? Ahí estoy explicando todo muy por arriba, ¿ya? Perdón si hay alguien experto en esta clase de modelo, pero es una explicación súper general, ¿ya? Esto pensando que en el curso ya le da mucho detalle, como matemática y todo el cuento, quizás a veces para explicar no es necesario entrar en tanto detalle, pero bueno, GMM puede obtener estas ideas de como cluster como un poco más ovalada, por así decirlo, pero bueno, un algoritmo de clustering, pueden quedarse con eso. Entonces, aquí esta era la tarea, y era una tarea de autoencoders y GMM. ¿Cuál es la gracia? Que ellos tenían que generar imágenes, ¿ya? Y bueno, aquí usábamos el dataset MNIST Fashion, que es como estos números escritos a mano, pero esto es ropa, ¿ya? Y lo que hacíamos en esta tarea era usar Keras, y con Keras uno comprimía los datos, ¿ya? Y cuando comprimía los datos, después uno podía nuevamente comprimir y descomprimir y visualizar las descompresiones, y uno veía que esto quedaba súper bien. La cosa es que nosotros lo que les pedíamos era entrenar GMM entrenar GMM sobre los datos reducidos, que pasábamos de 784 a 6 dimensiones. Y una vez que estábamos en 6 dimensiones, entrenamos GMM, y la gracia de GMM es que encuentra clusters. Nosotros sabíamos que eran 10 tipos de ropa, así que les pedíamos encontrar 10 clusters. Y la gracia de los clusters es que son versiones como o sea, son Gauss. Lo que encuentra GMM son gaussianas en la dimensión que nosotros estábamos entrenando esta cuestión. Entonces, básicamente, le pedíamos que encontrara 10 clusters. Entonces, teníamos 10 clusters y uno le puede pedir un sample a estas gaussianas. Ya aquí me estoy pasando hartos detalles,
por alto, pero la idea básicamente era esa. Yo entreno, quiero encontrar 10 clusters, entonces entreno este modelo y me va a dar 10 Gaussian a la que yo le puedo pedir samples. Entonces yo puedo ir a una Gaussian y decirle, dame un aleatorio, dame un número, o sea, una secuencia de números aleatorios en base a tu distribución. Y la gracia de eso era que ya nosotros reducíamos la dimensionalidad, entrenábamos GMM, y después de eso, para cada clúster le podíamos pedir un sample, y si se fijan, aquí estamos generando tuplas de 6 dígitos aleatorias en base a estos samples, ¿ya? Y esto es súper choro, porque con esto podíamos generar como datos que no existían, estas son imágenes que no existen, ¿ya? O sea, esto al lado de, no sé, como... ¿Cómo se llama esta cuestión? Como DALL-E o Stable Diffusion. Esto no tiene ni un brillo, ¿ya? Pero como para pasárselo de tarea a unos alumnos y como que logren hacer como su primer generador de imagen, igual es bastante choro. Entonces, todo esto nuevamente gracias al autoencoder. Reducimos dimensiones, entrenamos GMM y de ahí podemos pedir samples. Y estos son para cada clúster. Por ejemplo, esto era un clúster como de los bolsos, que esto no se ve muy bien. Este era como de las poleras manga larga, que está bastante bien. El de los zapatos, de los pantalones. Bueno, aquí generó algo, nada que ver, pero está el de las botas, el de la como abrigo y el de los zapatos, que juntaba como los tacos con las cosas sin, o sea, como los zapatos con taco y zapatos sin taco. Y así. Entonces era una forma bien chora como de poner todos estos conceptos en práctica, como de autoencoders y clustering para generar cosas nuevas. Yo creo que es como de las tareas más choras que alguna R estamos en eso, en este curso. Pero bueno, esa era como para mostrarle un poco como una aplicación rápido de lo que habíamos hecho. Y yo creo que hasta aquí estamos bien, porque ya quedan como 5 minutos, ahora como estoy como, podemos discutir un poco, dejar tiempo para preguntas, para liberarnos a la hora que habíamos acordado. Eso. Sí, muchas gracias, Adrián. Todo bien entretenido, bien al grano y súper interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa que le quieran preguntar a Adrián. Daniel Perea. Bueno, primero, gracias por la charla, estuvo súper buena. Yo tengo una pregunta que tiene más que ver con que si en Fintual ustedes utilizan autoencoder, ya sea esto o variacional, como para estimar probabilidades. Ya. No sé cuánto podemos hablar de eso, menos si es que está grabado, pero yo tengo un sueño que hacer embeddings. Y la verdad es que, bueno, el equipo de datos como tal partió este año. Yo personalmente, y de hecho junto con Francisco, estamos más orientados a tareas de ingeniería de datos. Y recién como hace un mes más o menos, como que ya hay gente oficialmente viendo temas de ciencia de datos. Y están recién levantando problemas de negocios como para aplicar esto. No es que los usemos ahora, pero sí está toda la idea de usar esto en algún momento. Creo que eso es como todo lo que puedo contar. Pero, para que tengan una idea, el team de datos actualmente está full enfocado en temas de ingeniería de datos. De hecho, yo ahora estoy dedicado a hacer más que cosas de machine learning como temas de infraestructura, como de pipelines de datos con Airflow, Kubernetes y muchas cosas de ese estilo. Estoy mucho más centrado en cosas de bajo nivel ahora. Así que la respuesta es que no, todavía no, pero pronto vamos a tener novedades. Pero se van a enterar, lo vamos a escribir en algún lado cuando tengamos nuestro primer paper, porque probablemente vamos a hacer un paper relacionado a lo que hagamos. Sí, full stack. Alonso. Yeah. Sí, Alonso tiene una pregunta. Sí, es una pregunta que es como más bien buscando una heurística. Como, ¿cómo uno sopesa como el botar features para meter a otro modelo versus el reducir dimensionalidad como en el preprocesamiento de datos? Ah, ya. Entiendo. A ver, cuando tú querís, yo no soy experto en feature engineering, yo creo que hay gente que cacha mucho más que eso del tema, pero tú cuando botáis una
feature, tú es porque estás seguro de que no te sirve por hartas razones, porque o filtra información, o no tienen nada que ver con la respuesta que tú estás buscando, como en tu análisis como estadístico, o sea, como en tu análisis exploratorio al inicio te diste cuenta que esa feature no servía para nada, y yo creo que ahí se descarta. Si tú sabes que puede tener una mínima opción de servir de algo, no sé, nuevamente lo que decía antes, en mi opinión, pero yo no soy completamente experto en el área, es que si tú metías esta cuestión a una red neuronal, la red neuronal va a entender en algún momento que la feature no sirve y probablemente le baje el peso al inicio y después como que entienda que esa feature a lo mejor no se usa o se usa solo en ciertas ocasiones o algo por el estilo. Entonces, yo creo que botar una feature es cuando definitivamente es algo que no puede usar porque hay información que no voy a tener cuando use el modelo en producción o cuando use el modelo en producción. Y lo otro que te había mencionado era, sorry, tengo problemas de memoria, dame un segundo. O porque en tu análisis exploratorio te diste cuenta que no hacía sentido tener esta cuestión. En cambio aquí cuando reducís dimensionalidad, o sea, no con PCA, pero con autoencoders, aquí lo que estás haciendo al final es encontrar una representación mejor de tus datos y bueno, a lo mejor es porque querés que tu modelo generalice mejor, entonces quizás es muy específico aprender para esta dimensión, entonces querés como hacer una cuestión más general o algo por el estilo. Y yo al final diría que no sé si receta, al menos yo no conozco ninguna, pero nuevamente yo no estoy ahora, llevo como un año ya no tan dedicado a hacer esta clase de cosas. Entonces a lo mejor hay alguien que puede encontrar una mejor respuesta que yo. Pero básicamente yo usaría autoencoders cuando quiero aprender la representación que más me sirve y botaría una feature solo cuando esté realmente seguro de que no me sirve como en un entorno de producción. Igual es una respuesta media práctica más que teórica, pero eso es lo que quería yo personalmente. Pero nuevamente el disclaimer es que yo no soy experto. Sí. Tatiana Y preguntó por Tatiana el chat tiene... sobre qué pasa si la cantidad de variables a codificar es muy, muy grande. Ya, algo como la cantidad en un conjunto de potencia del orden 1 por 10. Bueno, yo no sé si hay una máquina que pueda aguantar 1 por 10 a la 500. Al final ese problema no es como del autoencoder, de que quiera codificar algo que es muy grande, es un problema como más clásico de redes neuronales. ¿Qué pasa cuando mis datos son muy grandes? Por ejemplo, si yo quiero hacer análisis de imagen, pero estoy pasando imágenes que son, no sé, de 4K, Ultra HD, no sé, o procesar un video que son muy grandes, al final lo único que necesito es conseguir una máquina que aguante. Yo no sé si 10 elevado a 500 es algo que aguante un computador. Tengo la impresión de que no, y eso es como más de la edad del universo, pero tendría que chequearlo. Entonces, al final cuando tenéis datos, ahí tenéis que, o sea, si tenéis un computador que los pueda procesar, como rezar porque la GPU los procese y listo, y si no, hay otras técnicas como de compresión no basadas en Machine Learning que quizás uno podría usar o algo por el estilo. Pero ahí yo creo que el problema no es particular como de los autoencoders, no como lo estoy leyendo, sino que cuando tenéis muchos datos ahí tenéis que usar técnicas para procesar todos esos datos. Y eso en general lo hacéis como en el preprocesamiento, que esas sí son tareas como, no sé, como típicas de ingeniería de datos o cosas por el estilo. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta o si no, como para ir cerrando. No, parece que no. Bueno, muchas gracias, Adrián, nuevamente como por la charla. Ahí, bueno, ahí nos pasarás como los notebooks para que los difundamos ahí en nuestras redes sociales. Bueno, sí, Y te los sí, mando a ti. Yo no sé dónde publicarlos. sí, no, Te voy a mandar el zip con todos los notebooks que mostré ahora. ya, sí, ahí veremos cómo los difundimos. Ahí, hasta, bueno, en los comentarios de YouTube o ahí donde se nos ocurre. Y eso, bueno, esperemos que les haya gustado como mucho como la charla, estén atentos porque igual se vienen como más charlas pronto y si quieren como colaborar o si tienen como cualquier sugerencia, por favor, háganla. Y eso, que les vaya súper, súper bien. Muchas gracias, Adrián. Bueno, Date. que estén bien. Gracias.
Muchas gracias.